Esta es una Game Boy Color. Por fuera no está en mal estado, pero la pantalla está quemada por el sol. La consola todavía funciona, a pesar de que no se ve nada en la pantalla. En vez de arreglarla, como hice en otro vídeo, voy a sustituir la pantalla por una IPS de Funiplaying. El kit de pantalla IPS de Funiplaying viene en una bonita caja de plástico y consta de la pantalla ya encajada en el marco, el circuito de control con unos cables y una pegatina aislante. Para instalar la pantalla será necesario abrir la consola usando un destornillador trilobular para quitar los 6 tornillos de la parte trasera. Levanto la tapa y quito los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base a la carcasa frontal. Desconecto el cable de cinta de la pantalla y saco la placa base de su sitio. La carcasa original no está en mal estado y adaptarla a la nueva pantalla no es difícil, pero como el vendedor no cubre el uso de carcasas que no sean las suyas, junto con la nueva pantalla he adquirido una carcasa nueva preparada para la modificación. Esta vez sí es transparente, como viene siendo costumbre en el canal. La carcasa nueva tiene buena calidad y ya está preparada para la nueva pantalla. Viene con los tornillos y los botones de plástico necesarios, pero no con las gomas conductivas. Hay que reutilizar las gomas de la carcasa original. Antes de instalar la pantalla, coloco la pegatina aislante en la parte posterior. Esto evita que las partes metálicas de la pantalla y el circuito hagan contacto. Después retiro los protectores de los adhesivos de los laterales y pego la pantalla a la carcasa frontal con cuidado de colocar bien el cable y que encaje en su hueco. El circuito debe encajarse en el conector de la pantalla. Cuesta un poco, pero acaba encajando. Para que el circuito se quede en su sitio, hay que quitar el protector del adhesivo que hay detrás y colocarlo con cuidado de forma que el cable quede lo más recto posible. Con el kit venían unos cables largos que he de soldar en unos pads del cable de la pantalla, marcados como está y SEL. Pongo un poco de estaño y después soldo un cable en cada pad. Le doy la vuelta a la pantalla para hacer lo mismo con un pad marcado como Power, soldándole un cable corto que venía con el kit. Hay que soldar los 2 cables largos en la placa base de la consola, en esta zona cerca de los botones Start y Select, que limpio con un poco de alcohol. El cable soldado al pad marcado como está, lo soldo al pad de la consola marcado como P13 y el cable de SEL en el pad P12. Como la carcasa es transparente y se van a ver los cables, los coloco rectos y los sujeto con celo para que queden mejor. Antes de colocar la placa base en su sitio, coloco los botones de plástico y las gomas conductivas originales que limpio con un poco de alcohol antes de instalarlas. Para evitar que los pines del slot de cartuchos hagan cortocircuito con la pantalla nueva, pongo una tira de cinta aislante y después coloco la placa base asegurándola con sus tornillos. Con cuidado inserto el cable de la pantalla en su conector. Con un trozo de celo aseguro el sensor táctil a la parte superior de la carcasa. Tiene que estar bien pegado al borde para que funcione. Finalmente soldo el cable corto a este pin del interruptor. Conecto la consola a una fuente de alimentación y compruebo que la pantalla funciona. Antes de cerrar la consola, coloco la pieza de la ventana del puerto de infrarrojos y el interruptor de plástico. Pongo la tapa trasera con los 6 tornillos trilobulares, pongo la pegatina que venía con la carcasa y traspaso la pegatina del número de serie de la carcasa antigua a la nueva. La pantalla se ve extraordinariamente bien. Es muy luminosa, de imagen nítida y colores saturados. Con pulsaciones cortas en el sensor táctil, la pantalla irá rotando por los 7 niveles de iluminación. Si mantenemos pulsado el sensor unos segundos, cambiará el modo de presentación de la imagen. Son 5 los modos de imagen: píxel completo, clásico de Game Boy Color, clásico RGB, parecido al original pero con menos brillo, RGB completo
el más parecido a la pantalla original, pero con muy poco brillo, y cuadrícula al estilo Game Boy DMG. Cada modo tiene sus particularidades y se acercarán de una manera u otra a imitar la pantalla original de la consola. Será cuestión de gustos de cada uno cuál es la opción mejor para jugar o que inspire las mismas sensaciones que la pantalla original. Afortunadamente hay bastantes opciones para elegir. Pulsando Select y Start durante unos segundos, el logo de Game Boy Color dejará de estar completamente iluminado. Con la palabra Game iluminada, podremos ajustar la posición vertical de la pantalla con los botones Start y Select. Pulsando el sensor, pasará a iluminarse la palabra Boy y podremos ajustar la posición horizontal de la pantalla. Esto es perfecto para ajustar la pantalla si no estuviese bien colocada. Pulsando de nuevo el sensor, se iluminará la palabra Color y podremos cambiar el color del logo entre multitud de colores. Pulsando Start y Select a la vez durante unos segundos, se guardarán los ajustes y saldremos de la configuración. Como se puede ver en esta comparativa, la pantalla de Funiplaying es más grande que la original, lo que contribuye a una mejor experiencia de juego. También se puede ver que los colores se ven mucho más saturados. El consumo de la consola sube hasta los 0,8 vatios con el brillo de la pantalla al máximo, algo más de 4 veces el consumo con la pantalla original. Es un aumento considerable de consumo que afecta mucho a la duración de las pilas. La instalación es un poco complicada, aunque las soldaduras no son muy difíciles. Pero si se usa una carcasa que no esté adaptada a esta modificación de pantalla, la complejidad sube bastante. Y teniendo en cuenta que la carcasa de Funiplaying es de buena calidad y buen tacto, creo que vale la pena adquirirla para renovar el aspecto de la consola y facilitar la instalación de la nueva pantalla. El precio del kit de pantalla IPS está entre los 60 y 70 euros, dependiendo si es solo la pantalla o también con carcasa. Es un poco alto, pero es un buen precio para una modificación que moderniza la consola y mejora muchísimo la experiencia de juego. Os dejo enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.